Y ya viniendo desde los principios que marcan el inicio de la propiedad hasta aquí, seguimos lo que era la antigua muralla perimetral, que hoy en día se encuentra prácticamente derruida. Tenemos lo que fue la antigua entrada a la propiedad, que hoy en día se encuentra tapiada. Se ve que es desde hace bastante tiempo. Y por aquí se puede ver lo que fue un antiguo desagüe. Ya inclusive desde aquí, desde la entrada, ya se puede ver lo magnífica que llegó a ser esta casa indiana en sus tiempos de esplendor. Porque a pesar del tiempo transcurrido y del estado de ruina en el que ahora se encuentra, pues aún se puede ver detalles de las baldosas modernistas que se usaban en la decoración de la época. Aquí lo podemos apreciar bastante bien. Vamos a entrar ahora. Ya desde el interior de lo que fue el portal que conducía a la carretera de conexión, aquí se puede ver la carretera que sigue conduciendo hacia arriba, que hoy en día es un paso vecinal. Está al lado de propiedades privadas como esta. Y aquí se puede ver por dentro el esplendor que llegó a tener esta entrada. Debió ser una entrada magnífica en su época, en la que toda la muralla perimetral inclusive formaba parte del decorado. Aquí se ven unas baldosas que son de inconfundible estilo modernista catalán, que se usaba para decorar estas propiedades a finales del siglo XIX, incluso parte del principio del siglo XX. Y que fue una corriente artística que inspiró a grandes artistas catalanes como fueron Gaudí y otros tantos para la época, en la que los indianos, mecenas de la época, financiaban parte de sus obras artísticas. Ahora continuaremos por lo que fue el antiguo camino que conducía a la finca, que sería todo recto, que en su momento debió estar despejado, pero que ahora se encuentra prácticamente en el estado que lo puedes ver. Tenemos que seguir por todo esto. Vamos a ello. Bien, siguiendo pocos metros por el camino que ya les había enseñado, encontramos lo que parece haber sido una antigua torre eléctrica o de comunicaciones, en la que hoy en día tenemos estos postes de luz. Y aquí tenemos lo que formaba parte de la muralla perimetral de la propiedad, que luce aún hoy en día magnífica y preciosa. De acuerdo a los datos que existen de la construcción de esta casona indiana, la construcción de esta propiedad fue aproximadamente en los años 1880, a finales de la época del Imperio Español, en la que la corriente artística que se solía utilizar en esta época era la modernista catalana, concretamente en la zona en la que estamos, Cataluña, que era un estilo muy utilizado por los indianos de la época. Para que vean los detalles de los ladrillos de la época, cómo eran, y sobre todo este embaldosado modernista, muy utilizado en estas comarcas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, muchos de ustedes, sobre todo los que viven fuera de esta zona, fuera de España concretamente, se estarán preguntando ¿quiénes son los indianos? ¿De quiénes estoy hablando concretamente? Pues ahora enseguida se los explico. Los indianos fueron principalmente emigrantes de condición humilde que provenían principalmente de España y Portugal
que se iban de su tierra con la esperanza de hacer lo que en aquella época se llamaba hacer las Américas. Iban a las distintas partes del imperio colonial español o portugués para intentar hacer fortuna y volver después a su tierra de origen enriquecidos y ennoblecidos, que esa era la mentalidad típica de esta época. Fueron personajes que vivieron alrededor de los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar concretamente de lo que eran los indianos españoles, que no deben ser confundidos con los indianos portugueses. Aunque los motivos de la emigración en los dos países eran realmente el mismo, que se atribuye principalmente eran las distintas campañas militares que se hacían bajo servicio militar obligatorio y las pobres condiciones de vida que existían tanto en España como en Portugal en las épocas de las que estamos hablando, el término indiano concretamente se refiere a los emigrantes españoles, más no a los indianos portugueses, que se refiere en este caso a los indianos, es decir, portugueses que tenían orígenes en la India y concretamente en muchos casos en lo que fue la India portuguesa, que fue una parte del imperio portugués y que no tiene nada que ver con este vídeo. Los indianos provenían principalmente de regiones de España que tenían fácil acceso al mar. Principalmente se fueron de Canarias, Galicia, Cantabria, Asturias y Cataluña. Y cada uno de ellos realizó aportes distintos, tanto de mecenazgo como en temas de artes, incluso a nivel industrial en el país, dependiendo de la región en la que era. Tuvieron, a pesar de tener un origen original, en el sentido de que eran todos emigrantes, que iban principalmente a lo que eran las colonias españolas o antiguas colonias españolas, principalmente emigraban a América o Filipinas. Dependiendo de la zona de la que eran, tenían predilección por emigración a lugares distintos. Entre los lugares que principalmente iban, según la región, fueron, en general, México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Argentina o las Islas Filipinas. En el caso concreto de los catalanes, estos tuvieron predilección por la emigración a lo que todavía eran colonias españolas, a partes que todavía eran del Imperio Español para finales del siglo XIX, antes de que se perdieran en la guerra que tuvieron con Estados Unidos en 1898. Principalmente emigraron sobre todo a Cuba, pero también a Puerto Rico y las Islas Filipinas. Y algunos de ellos, como es en este caso concreto que estamos hablando, de lo que hoy en día se conoce como la Casa Lila, que originalmente esto se llamó la Casa Juliana, la Casona Juliana, forma parte de esta historia. Sin embargo, en este caso concreto, el de la Casa Juliana, existen una serie de hechos que la han convertido en algo especial, más allá de su origen indiano, ya que en la actualidad se realizan estudios de origen de temas paranormales en esta casa, debido a sucesos que ocurrieron, como fue el asesinato múltiple de una familia en este lugar, por lo que fue un indiano cabeza de familia, que fue el constructor original de esta casa. La casa tiene una serie de peculiaridades que la han convertido precisamente en un centro, digamos, de peregrinación clásico de temas paranormales, que se la compara con en lo que es el Amityville, que los que sean aficionados a temas paranormales sabrán de lo que estoy hablando, que es una casa con una historia trágica muy similar, y esto se lo conoce en la actualidad como el Amityville español. Sin embargo, he encontrado pocos vídeos y pocas referencias que hagan un estudio de esto a nivel histórico. En este caso, pues de la historia de los indianos, y que realmente viene a ser el objetivo de este vídeo, más allá de hablar de posibles historias paranormales. Aunque es conveniente que sepan esto, ya que es una realidad y ese tipo de cosas se siguen haciendo aquí, aún hoy en día. Muchos de los vídeos recientes que encuentres tendrán que ver con esta temática, más no con la histórica. Iremos entrando por las distintas estancias de la casa, por las distintas plantas y partes que componen la casa,
intentando enseñarla con el mayor lujo de detalles. Es muy posible que no logremos entrar a la zona más alta de la casa, que sin duda tenía una vista espectacular a los 4 vientos, pero he hecho un pequeño recorrido y se encuentra en bastante mal estado la planta, y el riesgo de caer el equivalente a 5 plantas actuales hasta abajo y matarte es tremendo. No lo recomiendo. La estructura está muy endeble y bueno, si lo haces bajo tu riesgo, pero yo ya dejo la advertencia, ya que esto es un vídeo que está siendo hecho a la fecha que lo verás lanzado. Y bueno, ese es el estado en el que se encuentra en la actualidad. Sin embargo, no deja de ser una casa magnífica. Y te invito a que me acompañes en este recorrido maravilloso por la historia de una casa indiana cuyo propietario no ha logrado trascender la huella del tiempo, posiblemente por los hechos trágicos que se protagonizaron aquí. Vamos a ello. Bien, ya hemos encontrado los restos de la casona indiana con el muro perimetral, y fue avanzando muy poco por el camino inicial por donde se entraba antiguamente con coches, fueran movidos por caballos o automotores. Ya es difícil saberlo por el estado del cómo se encuentra el camino. Aquí tenemos lo que sin duda fue una caminería de tierra. Esto no parece haber sido pavimentado nunca, y restos del muro perimetral que delimitaba la propiedad. Ahora les demostraré un poco la propiedad con lujos de detalles. Ya desde los restos de la pared perimetral, aquí ya vemos este pequeño mirador que en su momento, cuando toda esta vegetación estaba despejada, se ve que tenían una vista privilegiada. Alrededor se ven casas de otros indianos que hoy en día están ocupadas y no abandonadas como esta propiedad. Pero tenían una vista privilegiada de la población e incluso del mar desde aquí. Desde este punto donde debían colocarse para tener esa vista de los atardeceres. Y más atrás pueden ver los restos de la casa, que en su momento toda esta vegetación no debía existir y debía verse una propiedad muy imponente, muy impresionante. Aún a pesar del tiempo transcurrido, lo sigue siendo, sigue dando muestras de su antiguo esplendor. Se puede intuir un poco. Debía verse aproximadamente como esa propiedad que tenemos, que debía verse desde diversas partes. Ahora vamos a irnos acercando hasta la casa por el antiguo camino de las cocheras. Cruzando la curva delimitada por este muro, donde está el mirador que les acabo de enseñar, están los restos de lo que fue el antiguo camino a lo que debieron ser las cocheras de la casa. Todo indica que en este lugar posiblemente no se llegó a utilizar un vehículo automotor, sino que se utilizaron quizás carruajes de caballos. Pero la realidad es que el estado de esto hace bastante difícil saberlo. Como ven, la caminería se puede intuir, pero la muralla se ha caído y solo se encuentra la que delimitaba este lado, y el camino se encuentra en bastante mal estado, pero aún así es transitable con relativa facilidad. Y aquí ya llegamos a lo que fue la fachada principal de la casa, que luego se las enseñaré, y por aquí está el antiguo camino a lo que fueron, sin duda, las cocheras de la casa. Que se encuentran
justamente, a ver si las puedo enfocar bien, allí. Se pueden intuir detrás de toda esa maleza, de toda esa vegetación, que enseguida se las enseñaré con lujo de detalles. Y ya desde aquí se tiene una panorámica de la casa que ya deja ver que el estilo que tenía era el modernista catalán, correspondiente a los años 1880, que es lo que se dice que fue el año de su construcción. Aquí se pueden ver pequeños detalles del enlosado. Hay que tener en cuenta que la casa después llegó a ser habitada a lo largo del siglo XX por una pareja sin hijos y ya después cayó en el abandono. Así que es posible que encontremos reformas posteriores que se hicieron a la propiedad. Ahora vamos a proceder a ir a lo que fue la fachada principal. Bien, una de las características de las casas modernistas era que normalmente estaban muy decoradas con vegetación, tenían zonas ajardinadas. En esta concretamente no veo la presencia de palmeras, que solían ser el símbolo, y una planta muy utilizada en las casonas indianas. Y aquí estamos en lo que son los restos de la fachada principal, que en su momento debieron verse muy imponentes desde esta distancia. Sin embargo, la vegetación en la actualidad hace imposible poder ver la magnificencia de la casa en todo su esplendor, al menos de la fachada principal. Aquí tenemos principalmente estas casas se componían de tres partes: sótanos, buhardillas, planta principal, y después podían tener una o dos plantas adicionales para hacer vida con holgura y comodidad dentro de la casa. Se usaba bastante ostentación. En este caso se trata de un portal que fue dividido en dos escaleras de acceso, que se encuentran, bueno, algunos parcialmente tapados. Aquí tenemos la segunda escalera de accesos. Y aquí tenemos lo que sin duda fueron las buhardillas. Dos buhardillas tuvimos aquí. Y aquí una ventana que conduce hacia las cocheras. Posiblemente estos eran buhardillas que daban servicio a la zona de las cocheras. Se guardaban cosas que posiblemente se utilizaban aquí, en esta zona. Y aquí tenemos los restos de lo que fue, pues, el puente, digamos, el suelo, que era lo que daba acceso a la casa una vez cruzadas las escaleras, que son las que voy a enseñarles ahora. Aquí tenemos restos de lo que fueron la calzada. Eso lo llegó a estar enlosado en su momento, pero actualmente ya se encuentra completamente en ruina. Ahora vamos a subir por estas escaleras. Bien, subiendo por estas escaleras se pueden ver restos de la decoración típica modernista, en la que se utilizaban floreros grandes. Aquí quedan los restos de la base que se utilizaba para esto. Aquí tenemos dos más. Restos de jardineras. Hoy en día tienen cactus, algunas plantas de la época que no debían estar aquí. Lo normal en estas propiedades era encontrar palmeras, sobre todo la típica palmera datilera, que se da mucho en esta zona, como símbolo del poder indiano, ¿no? Magnolias, camelias, flores decorativas de este estilo, que sin embargo en el caso de esta casa parecen haber desaparecido, o que quizás incluso no se llegaron a utilizar, o quizás algunas de ellas. Al menos rastros de palmeras de momento no encuentro. Eso era algo típico de las casas indianas, de este tipo de casonas. Desde aquí la vista debía ser igualmente imponente,
Y aquí tenemos lo que debía ser el suelo que conducía al portal principal. Que actualmente se encuentra derruido. Hay que pasar con cuidado. Para que tengan una idea de lo magnífico que llegó a ser esto en su momento. Bien, en el caso de las casonas indianas catalanas, existieron principalmente tres estilos artísticos que se utilizaron en su construcción. Se trata de casas que fueron principalmente hechas a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX por una serie de personajes que se conocen dentro de la cultura española como indianos. Los principales estilos que se utilizaron fueron, primero, el estilo neoclásico, que fue un estilo que solía imitar más bien la arquitectura griega, fue el primer estilo que se utilizó. Después se utilizó el estilo modernista, que en el caso de Cataluña, pues llegaron a desarrollar su propio estilo modernista, y más adelante, ya a principios del siglo XX, desarrollaron lo que fue el estilo novecentista, que era un estilo, en general todos estos estilos eran eclécticos, es decir, combinaban diversos elementos de distintos estilos artísticos de la época de la que hablamos. Y hay casas de estas que combinan varios estilos, que no se refieren a uno de estos. Sin embargo, en este caso se puede notar perfectamente que la casa tiene un claro estilo modernista y posiblemente llegó a recibir reformas a principios del siglo XX. Aquí se pueden ver restos de los mosaicos decorativos, que eso era algo muy característico de las casas modernistas, bueno, restos de lo que fueron el envigado de acero para dar mayor soporte estructural a la casa, y que sin duda ha contribuido quizás a que se mantenga en mejor estado del que está, debido a la gran cantidad de años de abandono. Y ahora vamos a dar una panorámica exterior para que se aprecie bien la casa en su exterior. Y aún tiene restos de la muralla perimetral, incluso un camino exterior que luego exploraremos. Bien, ya les he dado una panorámica de la casa por el exterior. Ahora vamos a entrar a lo que fue la planta principal. Tenemos una buena simetría, prácticamente todas las entradas, como pueden ver, son similares. La casa llegó a tener una entrada principal acompañada de entradas secundarias, como se puede ver. Y aún a pesar del abandono en el que se encuentra, es que se ve magnífica. Aquí entramos a lo que fue el vestíbulo principal. En general todas estas casas estaban completamente decoradas. Y aquí tenemos lo que caracteriza particularmente a esta, aquí, en esta zona principal, que es un paso de comunicaciones con prácticamente todas las estancias de la casa. Tenemos el famoso color azulado, que en ocasiones, según las tonalidades que le da los rayos del sol, se convierten en lila. Y una de las curiosidades de esta casa es que, a pesar del tiempo transcurrido y del abandono, curiosamente, la parte que mejor se conserva es precisamente la que se pintó de azul por las creencias esotéricas del dueño original de esta casa, que enseguida les contaré. En general se trata de una casa indiana que es muy peculiar por una serie de motivos.
Uno de ellos tiene que ver con sucesos trágicos que ocurrieron en este lugar, debido a que el dueño original de la casa la mandó a construir, según los datos que se saben, alrededor de la década de 1880. Era un indiano que se vino a vivir con su familia, una vez hecha fortuna pues en lo que fueron las antiguas colonias españolas, en la época en la que todavía existía el Imperio Español, y se vino a vivir a esta casa y empezó a desarrollar afición por lo que eran los estudios esotéricos, de ocultismo, y se atribuye que debido a esto empezó a tener conductas extrañas, que lo llevaron al final a protagonizar el asesinato de toda su familia, incluida la mascota, que es algo que ya se encuentra muy documentado. Hay muchos youtubers en internet y páginas que hablan sobre este suceso, y que son hechos que han convertido a esta casa en un centro de estudio paranormal, que hace que se compare esta casona indiana con lo que fue el Amityville de los Estados Unidos. Se le llama el Amityville español o catalán por ese motivo. Sin embargo, en este vídeo no vamos a cubrir demasiado lo que es el tema paranormal, que está bastante documentado y cubierto por otros. Es necesario mencionarlo, ya que la casa, aparte de la historia que pueda tener de su pasado indiano, tiene pues un pasado ya reciente, ya que se ha convertido en un centro de estudio paranormal, en que distintos aficionados o profesionales o semiprofesionales de este tipo de cosas vienen aquí a hacer ese tipo de estudios a diversas horas del día, a ver si consiguen captar psicofonías, cambios energéticos y historias de estas que realmente no tengo yo conocimiento ni es el motivo de este canal. Sin embargo, ya menciono que una de las características particulares de la casa, o sea, uno de los motivos por los que fue pintada completamente de azul, como puedes ver, es el hecho de que el dueño, en sus creencias esotéricas, la pintó así, ya que se atribuye al color azul dar mayor facilidad para poder conectar con esas energías espiritistas, ¿no? Conectar con este tipo de cosas. Y es el motivo por el que la casa tiene esta peculiaridad, aparte de otras curiosidades que ya les iré mostrando. Sin embargo, para que hagan una pequeña comparación, aquí tenemos zonas de la casa que no se encuentran pintadas de azul. Y ya pueden ver el estado de ruina en el que se encuentra. Y sin embargo, lo curioso es que las zonas que sí que lo están, se mantienen mucho más intactas. Y eso es lo que hace, dentro de todo, esta casa curiosa en muchos sentidos. Ahora vamos a seguir mostrándoles las estancias. Bien, una vez que hemos dejado el vestíbulo de la entrada principal, que ya se puede ver que llegó a estar completamente decorado por baldosas, de las que hoy en día apenas quedan rastros, que se encuentran, bueno, desperdigadas por todo el suelo, pasamos a lo que es la estancia de conexión a las distintas dependencias. Vamos a empezar por un orden. Como digo, estas casas tenían principalmente tres partes. Tenían diversas guardillas para guardar distintos objetos. Aquí tenemos los restos de una, que estuvo sin duda conectada por escaleras, que eran las que tenían un pequeño puente de acceso que te llevaba después a las habitaciones de arriba, que intentaremos mostrar más adelante. Tenían sótano. En este caso, pueden ver que también lo tiene. Aquí se encuentra. Aquí se encuentran más guardillas. Aquí están los restos de la cocina, que se encuentra mucho más deteriorada de lo que la han mostrado otros youtubers en su momento. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí están los restos de la alacena. Aquí tenemos otra entrada y salida a la casa. Tenía múltiples entradas y salidas. Aquí tenemos los restos. Aquí también hubo una chimenea. Restos de cocina. Y una pileta de lavadero. Mueble empotrado.
puedan ver bien los detalles. Y ya más adelante, ahí tenemos la escalera de comunicaciones que permite llegar al sótano, que ya mostraremos más adelante. Aquí tenemos otra especie de pequeño vestíbulo que conduce a una salida trasera de la casa, que sin duda conectó con un cuarto de baño, mejor dicho, con un lavabo. En aquellas épocas hay que tener en cuenta una cosa, que los lavabos estaban divididos en dos. La gente no se bañaba en el mismo lugar donde hacía sus necesidades básicas. En aquella época se separaban las estancias. Se trataba de una sociedad relativamente afrancesada y se seguían pues las pautas sociales en ese aspecto que se tenían en la Francia de aquel entonces. Y entonces las construcciones de las casas solían tener el cuarto de baño separado de lo que era pues el lavabo. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Aquí se ve que se hizo alguna reforma en la que esta casa llegó a tener algún tipo de calentador de aguas. Aquí se puede ver el resto de la tubería. Ahí. Y aquí las instalaciones de lo que fueron el cuarto de baño, bastante bien ventilado, para que no se concentraran los olores. Y justo al lado tenemos lo que fue la sala de baño, que aún conserva los mosaicos originales, y a pesar de que ha sido evidentemente vandalizado, aquí tenemos restos de las ventanas que, aún a pesar del tiempo transcurrido, las bisagras funcionan perfectamente. Y tenía conexión con otra estancia que luego miraremos. Esto fue una antigua bañera en la que se han hecho distintas sesiones espiritistas que pueden ver en otros vídeos hechos por youtubers, en los que, bueno, se puede ver, si te interesa el asunto, los resultados que han tenido. Aquí se han hecho pues múltiples sesiones de este tipo, tanto de día como de noche. Esta bañera es muy conocida por eso. Aquí tenemos los restos de lo que posiblemente fue la tubería y el desagüe. Aún así, mira lo que era la decoración. En general, toda la casa, todas las paredes de estas casas estaban decoradas al completo, de las casas modernistas concretamente. Sencillamente debió ser maravillosa en su momento, Aquí se puede ver el resto del enlosado aún. Curiosamente el color azul, este azul marino, azul como eléctrico, se ha logrado conservar. Es bastante curioso en ese sentido. Y aquí tenemos paso a otra estancia grande que tenía comunicación directa con el baño. Así que posiblemente esto debió ser algún tipo de vestuario, algún tipo de sala para que los invitados dejaran sus ropas y pertenencias. Quizás es posible que haya sido eso, pero es difícil saberlo. Algún tipo de vestidor dentro de lo que fue la planta principal. Aquí volvemos a conectar ya con la escalera y ya no tiene conexión. Vamos a dar... Sin embargo, el color azul, lo curioso es que fíjense que en los techos fueron pintados completamente de azul, y curiosamente, a pesar de que las plantas de la casa han caído, el techo, que se encuentra completamente de azul, no. Se encuentra bastante bien, tomando en cuenta el estado en que se encuentra esto. Aquí se puede ver el enlosado de los ladrillos de la época, la arcilla, cómo los hacían. Aquí ya hemos vuelto a la estancia principal. Es inevitable
hacer esto para que vean lo maravilloso que era esto en su momento. La casa estaba bastante bien ventilada. Puedo sentir la ventilación que tenía en este mismo momento. Ahí está lo que fue una lámpara colgante y ese estilo de decoración muy francés de la época, de principios del siglo XX y finales del XIX. Vamos a enseñarles ahora el resto de la casa. Ahora vamos justo a la habitación que se encontraba al lado del vestíbulo principal. Aquí tenemos otra estancia con 2 puertas, ventanas, 2 entradas, 2 salidas. Los restos de lo que fue la planta principal, que se ve que es ladrillo mezclado con baldosas, que ahora se encuentran prácticamente por todo el suelo. Permiten apreciar un poco la calidad de cómo eran, mira. Utilizaban los materiales más finos de la época en estas construcciones. Sin embargo, en esta parece que hubiera algún tipo de trabajo posterior, posiblemente en los años 20. Aquí se ven, mira, la casa estuvo decorada, aquí tiene un soporte. Aquí se utilizó posiblemente para soportar un florero. La verdad es que es difícil saberlo. Aquí se pueden ver aún restos del enlosado, pero aquí sobre todo se aprecian bien los detalles. Y el curioso techo azul. Tenían doble ventana, puerta, a ver si se puede apreciar bien, puerta combinada con la ventana. Pasamos a la entrada principal, que vamos a dar una imagen de cómo se veía desde aquí. ¿Ves? La zona que está pintada de blanco prácticamente se ha caído. ¿Qué es esto que tenemos aquí abajo? Pero lo azul se ha mantenido. Es más, mira, aquí. Lo curioso de esto. El color azul se encuentra todavía muy vivo. Increíblemente vivo. O sea, la calidad de la pintura es, en ese sentido, impresionante. Cómo ha logrado resistir el paso del tiempo y el abandono. Sencillamente impresionante. Bien, ahora vamos a lo que es la estancia que se encuentra al lado. Aquí ya no se encuentran directamente comunicadas. Y aquí tenemos acceso a lo que debió ser el comedor de la casa. La sala comedor de la casa. Aquí la familia debió realizar banquetes distintos. Es una sala muy amplia, con conexión directa a la cocina por allí. Aquí tenemos una gran chimenea. Vamos a colocarnos en este punto para que la puedas ver bien. Un gran arco de salida. Posiblemente fue una doble puerta, para que ya no queda rastro. Aquí se ve que la casa tuvo algún tipo de mueble empotrado, del cual ya no queda rastro. Aún quedan rastros del tabique. Aquí estuvo pintado de verde. Bien, posiblemente aquí es donde se hacían las comidas principales. Y ya por aquí entramos a lo que es el acceso al sótano y a la cocina.
que creo que estaba mucho más entera, al menos algunos youtubers la mostraron así. Esto parece que lo hubieran reventado. Bien, ya hemos acabado con la planta principal. Ahora vamos a proceder a ir a lo que es el sótano de la casa. Hay que bajar con cuidado porque las escaleras se encuentran bien, pero han caído restos de ladrillos de estos que no se sabe de dónde salieron. Aquí ya se ve que empieza la estructura a ceder un poco. Vale. Y aquí tenemos... Vamos a ver. Los restos de otra guardilla antigua. Aquí se ven restos de las estanterías, que también estaban hechas de mampostería. No hay una sola repisa aquí hecha de madera. Todo estaba hecho de mampostería. Y los clavos para colgar lámparas. En ese aspecto, la entrada es bastante bajita. Hay que tener cuidado. Y aquí está la salida de la cochera. Estos fueron cuadras, aunque el suelo se encuentra enlosado, y parece que quizás hubiera sido adaptado para tener coches en su momento también, Estos son los restos del camino principal, que ahora se encuentra todo lleno de maleza. Aquí tienen una panorámica de la casa que todavía se extiende más allá. Mira, aquí hay restos de una tubería de agua. Se utilizaba para relleno de agua. A ver si consigo enseñarles la entrada de la cochera. Aquí se ve que este suelo estuvo enlosado, sin embargo, esta zona de aquí parece no haberlo estado, que siempre fue de tierra original y que quizás aquí era donde se estacionaban los caballos. Esto es un antiguo comedero, aquí se amarraban los animales y por aquí está la trampilla de servicio por la que se les echaba pues el alimento. Y ya aquí vamos a encender lo que es la térmica porque ya la oscuridad no permite ver de otra manera. Una panorámica ya con la térmica. Y aquí tenemos otras instalaciones. Esto ya fueron caballerizas. Con más guardillas. Restos de ritos de ocultismo. Ya les he mencionado que esto es un centro de estudios paranormales. Restos de portones que se han utilizado como puente. Aquí esto es una instalación que realmente no queda claro. Nadie tiene claro para qué sirvió esto, estas arcadas que tenemos aquí. Si alguien lo tiene claro, si fue algún tipo de bodega de vinos, que eso era muy típico de las casas señoriales de la época. Posiblemente aquí hubo barriles, toneles, se me ocurre, ¿no? Pues lo asocio con esto. Que me lo dejen en los comentarios, pues estaría muy interesante saberlo, porque esto tiene pinta de haber sido precisamente una antigua bodega de vinos, en las que incluso tenían toneles de vinos y licores que debían ser exquisitos para la época. Y aquí tenemos la ventana para ventilar las cocheras, que esto debía dar un olor
que alimentaba con los animales allí, que te conduce justamente hasta la entrada principal. Esta ventana se ve que principalmente se utilizó como medio de ventilación y estuvo enrejada, mira, para que no se pudiera acceder a la casa tan fácilmente por aquí, y estuvo incluso ajardinado posiblemente. Aquí tenemos los accesos a lo que fueron las antiguas buhardillas y lo que fue el suelo que lleva a la planta principal. Aquí tenemos estos agujeros también. Estos son restos de antiguas repisas, que están hechas completamente de mampostería, de ladrillo, El suelo se encuentra con las baldosas originales. Y hay que continuar por aquí. A pesar de los estragos, la casa se ve maravillosa. Este lugar debió ser increíble en su máximo esplendor, sin duda alguna. Bien, ahora vamos a salir de la zona de las cocheras y volveremos a la planta principal. Bien, ahora vamos a acceder a lo que fue la primera planta hasta donde podamos. Aquí tenemos un pequeño puente de madera que han hecho para poder pasar al otro lado. Con mucho cuidado. Hay que pasar por allí. Y aquí se ve que esa antigua buhardilla llegó a separar las dos estancias. Lo pude ver detenidamente. Y aquí hubo un mueble completamente hecho de madera que separó las dos estancias. Separaba lo que era esta entrada de conexión a las distintas habitaciones de la casa con esta otra ala de la casa, a la que te podías comunicar solamente por la cocina o por este vestidor. Posiblemente esto fue un vestidor. Entraban, se bañaban y salían por aquí y, bueno, subían a las habitaciones en la época. Entraban a la cocina. Pero esto fue una divisoria de la casa. Y ahora, subiendo por aquí, vamos a enseñarle lo magnífico de esto. A pesar del tiempo transcurrido, la escalera aún se encuentra en buen estado. Vamos a ir con cuidado. Aquí quedan restos del enlosado original y aquí se ven los rodapiés de madera, todavía originales. Y aquí una vista de la casa. Con tragaluces, estaba bastante bien ventilada e iluminada de manera natural. Aquí voy a enseñarles los detalles de los arcos y zonas de aire. Vamos a enseñar esto arriba en todo su esplendor. El techo aún así se ve increíble. Aquí tenemos el enlosado original. Esto aún está firme. Aquí se ve el motivo, mira, de la firmeza de las plantas todavía. Vigas de acero. Ahí está el motivo. Porque esto todavía quizás es transitable. Tenemos otra habitación a la que ya no se puede entrar. Ahí se puede ver la cámara de aire, inmensa. Había una separación inmensa entre las plantas. Estas son habitaciones a las que ya no se puede acceder. Vamos a ver si se pueden ver desde otro punto de vista. Aquí, esto parece haber sido otro lavabo. De momento ya tenemos contados 2. Sí, esto era otro lavabo y mira, aquí se puede ver los detalles del enrejado.
Impresionante. Y bueno, vamos a ver ahora si se puede acceder arriba o no. Ya la escalera se encuentra en demasiado mal estado. Y sinceramente, las maderas tampoco es que estén en demasiado buen estado, a pesar de la buena intención que hay haciendo esto. Así que esto va a tener que ser demostrado de esta manera. Bien, y aquí ya nos encontramos en lo que es la parte trasera de la casa, en la que aquí ya se ve, mira, que hubo una canalización para el agua, ya que quedan restos hasta arriba. Lamentablemente no se pudo hacer la última planta, se encuentra en demasiado mal estado como para arriesgarse. Aquí está la trampilla por la que se daba pues comida a los caballos, que ya se ve que esto fue una habitación separada de la casa. Se guardaba el alimento y se daba por ahí. Aquí se ve restos del enlosado. Aquí hubo todo un camino de servicio. Y ahora vamos a entrar a una de las partes más extrañas de la casa, que es este túnel que tenemos aquí, que nadie sabe decir qué es. No se sabe si fue algún tipo de búnker de la guerra, hecho con posterioridad, algún tipo de refugio en ese sentido, o algún tipo de almacenamiento especial que había. Es difícil saberlo. Ahora nos aventuramos ahí. Bien, procedemos a entrar con cuidado. La verdad es que es bastante amplio y aquí ya esto es tierra. Aquí no hay nada más. Es todo tierra arenisca, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado. Y ya llegamos al final. Sencillamente fue excavado. Aquí se ven algunos refuerzos. Pero no se llegó a cimentar del todo. Es como que hubiera sido algún tipo de pequeño escondite. O quizá algún intento de refugio. Pero en la actualidad es bastante difícil saber qué era esto. Si alguien tiene idea de qué pudo haber sido esta habitación, que me lo deje en los comentarios. Y bien, esto ha sido todo sobre la historia de la casona indiana Juliana. De la casa Juliana, o como se la conoce en la actualidad como la Casa Lila, por los increíbles tonos que da este color azul con el que está pintada, que puede llegar a dar tonos lilas dependiendo del tono solar que entre a ella. Si te ha gustado este vídeo con inspiración histórica, por favor, pégame un like, suscríbete al canal y sígueme en redes sociales. Muchas gracias.